Muy buenas noches, queridos estudiantes. Esta noche nos toca desarrollar, como ya estaba planificado, la historia de Bolivia. Para empezar, la historia de Bolivia se divide en 5 etapas o periodos. La primera etapa, que es la historia de Bolivia prehispánica o colonial. La segunda etapa es la historia de Bolivia colonial o hispánica. Luego la tercera sería la historia de Bolivia republicana, siglo XIX. Luego la historia de Bolivia siglo XX y la historia de Bolivia siglo XXI. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a conocer lo que es la primera etapa, lo que es la historia prehispánica de Bolivia o la historia precolonial, es decir, la historia de Bolivia antes de la colonia, antes de aquel 1532, ese 15 de noviembre, cuando los españoles a la cabeza de Francisco Pizarro llegan a Cajamarca y se encuentran con Atahualpa, que era en ese entonces el rey Inca. Bueno, eso como introducción. Ustedes saben muy bien que ya hasta acá hemos desarrollado lo que es la historia universal, igual haciendo referencia a las distintas etapas o periodos. Y ya nos ubicamos más o menos esta etapa que vamos a hablar hoy, a qué años corresponde. Me refiero universalmente hablando. ¿Ya? Bueno, en sus pantallas ustedes pueden observar el título de nuestro tema. Lo que les decía, de cuándo a cuándo comprende lo que es esta etapa o periodo de la historia de Bolivia prehispánica o precolonial. Ya reitero, tiene que ver netamente con antes de la colonia. Nos dice que comprende o empieza desde la llegada del hombre a nuestro continente hasta la llegada de los europeos, hasta aquel encuentro de 1532, les decía, pero acá en sus imágenes ustedes pueden observar, aquí hay que tener muy claro lo siguiente. Cristóbal Colón llega el año 1492, aquel 12 de octubre, ya a Centroamérica, pero no es que llega a Centroamérica y lo descubre y empiezan a colonizar toda América, sino que poco a poco les ha tomado décadas incluso en llegar hasta Sudamérica a lo que es Bolivia. Así que ese dato tengan muy en cuenta. Si es que habláramos de historia de Bolivia, mejor dicho, historia latinoamericana prehispánica, entonces la fecha final de esta etapa sería la llegada de Cristóbal Colón, aquel 12 de octubre de 1492. ¿Ya? Cosa que en Bolivia, reitero, varía. Ya llegan ese año, 1492, pero van a llegar recién años, décadas después, en 1532, el 15 de noviembre, a Cajamarca. ¿Y por qué? Bueno, Cajamarca es Perú actualmente, pero ¿por qué necesariamente lo vinculamos con Bolivia? Tengan en cuenta ustedes muy bien que en ese entonces lo que es actualmente Bolivia o gran parte de lo que actual es Bolivia estaba dominado por los incas. Ya eran territorio o Bolivia era parte de ese Tahuán, de los 4 suyos. Ya, entonces es por eso que hacemos ese vínculo o esa relación con Cajamarca. Perfecto. Entonces, para recalcar, empieza cuando llegan los primeros habitantes más adelante vamos a conocer la llegada de los primeros habitantes en la última glaciación hasta la llegada de los españoles en 1532 a Sudamérica. Entonces, de esa etapa hasta esa etapa comprende lo que es la etapa prehispánica de Bolivia. Bueno, les decía, hay versiones de cómo llega el hombre a América. Ya, hasta acá, ustedes muy bien saben, ya en la etapa de secundaria han debido conocer que se ha desarrollado distintos o se ha ido formulando bastantes teorías. Ya teorías como la autoctonista, que nos decía que el hombre de América es originario de acá,
de las pampas de Argentina. O había otra versión más, qué sé yo, más nacional, que nos decía que el hombre era originario de Sorata. Entonces, vamos a definir con lo siguiente. Todas esas teorías están completamente descartadas. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se hicieron hasta ahora, investigaciones arqueológicas sobre todo, descartan todo eso, ¿ya? Y las dos únicas versiones más válidas y más creíbles, sobre todo sustentadas científicamente, son la que nos dice, la primera que es la llegada de los hombres a través del estrecho de Bering en la última glaciación, ya que sería hace 30.000 años atrás, ya, es la primera versión, a través del estrecho de Bering, ya, es decir, el hombre es proveniente del, eh, del continente asiático. Perfecto. Entonces, la otra versión nos dice que el hombre americano es o ha llegado a través de las vías del Océano Pacífico. Es decir, que ellos, los primeros habitantes, han llegado acá a América desde Polinesia, que son unas pequeñas islas que están en el continente de Oceanía. Entonces llegarían desde ahí a través del Océano Pacífico y llegarían, nos dice, más o menos a las orillas de lo que actualmente es Chile, a lo que es a las orillas del continente, o mejor dicho, de Centroamérica. Entonces, estas son las dos versiones. Uno, a través del estrecho de Bering, y la segunda, la migración a través del Océano Pacífico. Ya vienen desde Polinesia. Ya, entonces son las dos versiones más aceptadas. Ahora, ¿cómo se fundamentan estas dos versiones? Reitero, por la semejanza de los hallazgos que se hizo hasta hoy sobre la relación que tuvieron el hombre en Asia o en Polinesia con los primeros restos o los restos más antiguos que se han encontrado acá en el continente americano. Perfecto. Entonces, nos dice también que las personas que han llegado, o los primeros pobladores, reitero, el año, todo es un aproximado, no hay nada exacto hasta el momento. Nos dice que llegan en una especie de una población seminómada, es decir, no tenían una cultura quizás tan fija como hoy la tenemos. Estas personas simplemente se sometían a las condiciones, climáticas y condiciones de alimentación. Me refiero a que ellos tenían que buscarse la vida y no tenían dónde vivir, no tenían un lugar fijo donde vivir, pues eran seminómadas. Reiteramos acá que los primeros pobladores se basaban en lo que es en la recolección y la caza. ¿Ya? La caza, lo que es netamente matar animales para el consumo, y también con los restos, sobre todo con las pieles, hacerse abrigos. Aparte, también lo que es la pesca, ahí podemos evidenciar, más adelante lo vamos a ver, que los primeros hombres son considerados o son catalogados como pescadores porque sus primeros o los restos más antiguos están ubicados a las orillas de los lagos, ya sea el lago Popo o el lago Titicaca. Más adelante lo vamos a fundamentar todo aquello. Ya, entonces el punto es que estos primeros habitantes de América eran seminómadas, es decir, no tenían un lugar fijo donde vivir y recién van a ir formando ya sus aldeas, posteriormente ya van a crear o van a llegar a ser culturas que más adelante lo vamos a ir conociendo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir sintetizando. Perfecto, que eran seminómadas, que se basaban en la caza, en la pesca y en la recolección. Recolección de alimentos que ellos de alguna manera lo iban almacenando, pero sobre todo era para la sobrevivencia diaria. Bueno,
Ahora, netamente, eso quizás hablando de manera general, de manera a nivel de Sudamérica o a nivel del continente americano. Ahora, respecto a Bolivia, ¿quiénes han sido los primeros pobladores que se evidencia hasta hoy en día? Eh, eh, el arqueólogo argentino, Dick Ibarra Grasso, nos dice que acá en nuestra provincia, a Roma, del departamento de La Paz, en una población llamada Sica, eh, o más para ser más exacto, Vizcachani, eh, encuentra un yacimiento de flechas, de puntas de flecha en forma de hoja de laurel, todo aquello, ¿ya? Y esto es la principal evidencia o la evidencia más antiquísima sobre los primeros pobladores en Bolivia. Estamos hablando de los vizcachanes. Lo poco que se sabe quizás de los vizcachanes es que esta cultura tiene mucha semejanza a las características que tenían los primeros pobladores de América. Ya, hace rato les comentaba acerca de en qué condiciones llegan los primeros pobladores de América, ya sea por el estrecho de Bering o a través del Océano Pacífico. Eran seminómadas. Entonces, los habitantes, o mejor dicho, los vizcachanis, tienen la misma característica. Es decir, eran seminómadas y se dedicaban a la caza, y a la pesca y a la recolección. No, más que eso no hay otra evidencia. Entonces, eh, llegaríamos a una pequeña conclusión de que los vizcachanes son nuestros primeros habitantes a nivel Bolivia. Ya han descubierto hasta hoy en día. Según Ibarra Grasso, ¿cuánta de antigüedad más o menos tendría eh, estos artefactos o materiales encontrados en este yacimiento en Vizcachani? Tendrían, nos dice, como 30.000 años de antigüedad, ¿ya? O sea, ¿cómo hacen esta datación? Se hace a través del carbono 14, sobre todo. Y hoy en día, obviamente, ya hay unas técnicas más sofisticadas que, sin duda, los entendidos de esto son los arqueólogos, ¿ya? Pero el punto es que hay un dato aproximado de que todo este material sería con una antigüedad de hace 30.000 años. Otra característica nos dice que de esta cultura, como les decía hace datos, es netamente el uso de la piedra. Es decir, tenían una industria netamente lítica, ¿ya? Piedras afiladas, puntas de piedras y todo aquello, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a los primeros pobladores, ya que serían los mexicanos. Luego, ya años después, como estamos hablando de hace 30.000 años atrás respecto a Vizcachán, ahora vamos a saltarnos un poco, vamos a aterrizar a, a unos 10.000 años antes de Cristo, ¿ya? Y va a surgir en las orillas del lago Popo, que está en el departamento de Oruro, la cultura huancarani, ¿ya? Cultura huancarani se le denomina porque hay una población muy cercana a lo que es actualmente la ciudad intermedia de Patacamaya, a unos minutos, una pequeña población llamada Huancarani, ¿ya? En esa población, un arqueólogo, no me acuerdo su nombre ahorita, hace los descubrimientos que son, o que corresponden a esta cultura huancarani, ¿ya? Entonces, hace los descubrimientos y lo bautiza a estos materiales que él lo descubre como huancarani. Obviamente, por la población. Es decir, la población donde haya estos materiales es en Huancarán. Entonces, a partir de ahí, como que ya, a partir de esa primera evidencia se va a hacer más investigaciones y se va a encontrar yacimientos ya en Oruro, a las orillas del lago Popo, y se lo va a asociar con la cultura que ya este arqueólogo la había denominado Huancarán. Entonces, por eso que se le denomina Huancarán. ¿Ya? Entonces, como les decía, surge a orillas del lago Popó, en el departamento de Oruro, ¿ya? Más o menos la altura, ya ustedes se imaginan, me refiero a la altitud de la ciudad, cerca, bordeando más o menos los 4.000 metros.
nos dice que la cultura huancarani ya es más sofisticada a comparación de los vizcachanis. Los vizcachanis eran una cultura que se dio netamente lítica y quizás seminómada, cosa que esta cultura ya, los huancaranis ya eran una cultura mucho más desarrollada, ya tenían industria incluso de fundición, ya ellos fundían gracias a las guairas, que son hornos de, para para fundir los metales. Ya, entonces ya tenían, ya conocían esta industria. Ya otras características o pequeñas características de esta cultura serían la característica, perdón por la redundancia, sería la forma de sus casas en forma circular. Ya ustedes pueden ver en la imagen ahí, la característica principal de esta cultura es que sus casas eran de forma circular. ¿Ya? Ahora, a esto también se debe sumar de maneras rápidas, les digo, que los huancaranis ya eran una cultura que ya domesticaban y tenían, dominaban lo que es la agricultura, ¿ya? La ganadería, es decir, la ganadería y la agricultura ya lo tenían ellos, ¿ya? Se dice que la cultura huancarín dominaba lo que es el camélido y también lo que es la quinoa y, y la papa también, se llega a decir, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a simplificar esta pequeña cultura. Luego, casi a la par, es la cultura huancarani y esta cultura que vamos a conocer en este momento, que es la chiripa, son casi contemporáneas, con la diferencia de que han estado en diferentes eh, lugares. La huancarani era a orillas del lago Popó y la cultura chiripa va a desarrollarse a orillas del lago Titicaca en el departamento de La Paz. ¿Ya? Nos dice que es una de las primeras civilizaciones en el altiplano boliviano que, que se situaba a orillas del lago o en cercanías del lago Titicaca y que tiene mucha semejanza a lo que es a los huancaranes, ¿ya? Con la diferencia quizás de que en este caso sus casas eran de forma rectangular, a comparación de los huancaranes, que era circular. Entonces, sus casas de los chiripas van a ser de forma rectangular, con el pequeño detalle que sus paredes eran en doble pared, de doble adobe. Se dice que ha sido eh, por el extremo frío, ¿ya? Al igual que los huancaranis, se dice que esta cultura ya conocía lo que es la agricultura y también lo que es la ganadería. La agricultura en la domesticación de ciertos alimentos como la quinoa, tal vez, y la ganadería, sobre todo en camélido, y también los cuis, también, se logra decir. Rápidamente vamos a saltar a lo que es la cultura tihuanacota. Ya, ustedes muy bien saben, quizás esta cultura tiene más trascendencia hasta en la actualidad, ya por todos los eventos, incluso políticos, que se lo van asociando a esta cultura. Ya, esta cultura va a ser posterior a las dos anteriores que hemos conocido. Ya me refiero perdón, va a ser posterior a las culturas que hemos conocido, que eran los huancaranes y los chiripas. Al igual que las dos anteriores, su ubicación va a ser en cercanía del lago Titicaca. Ya. Ahora, acá un detalle, hago un paréntesis. ¿Por qué casi todas las culturas hasta acá se situaban a orillas de los lagos? Obviamente, esto te favorecía o te garantizaba al menos una buena producción, porque cuando estás a orillas de un lago, las tierras en su mayoría son húmedas. Entonces, esta ubicación va por ese lado, uno. Dos, también por la pesca, ¿ya? Sabemos muy bien que estas culturas también se dedicaban a esto. Quizás no se resalta tanto como en los pizcachanes. Bueno, hoy en día casi todos tenemos entendido qué es, dónde está Tiwanaku, más o menos qué es esto. Lo interesante de Tiwanaku es que llega a ser una cultura mucho más grande que las dos anteriores, ¿ya?
Al tal punto que para conocer a esta cultura, muchos autores lo han dividido en distintas etapas, como el periodo aldeano, el periodo urbano, el periodo expansivo. Ya en tres periodos lo han dividido la cultura tihuanacota para entenderlo mejor. El periodo aldeano para entenderlo de que cómo ha ido surgiendo a través de unas pequeñas aldeas a llegar a convertirse en una área urbana, que era ya una pequeña ciudad. Luego llega Tiwanaku a expandirse, es decir, empieza a ocupar más territorios. Incluso llega a lo que es al oriente boliviano también. ¿Ya? Entonces, las características de esta cultura es casi muy similar a las dos anteriores, me refiero a Huancarán y Chiripa, con cierta perfección en la metalurgia, porque como les decía, ya los huancaranis conocían lo que es la fundición, y los tihuanacotas ya esta técnica lo tenían más perfeccionado, ¿ya? Y obviamente ya lo que es la cerámica y los textiles también ya lo tenían mucho más avanzado. Lo que les decía, el periodo urbano, perdón, el aldeano sería la primera etapa, que sería más o menos el año 1500 antes de Cristo hasta 133 después de Cristo. Luego el periodo urbano, cuando la ciudad se consolida más o menos, bueno, Tiwanaku se consolida, serían entre los años 133 al 374 después de Cristo, y el periodo imperial o periodo expansivo clásico también se lo conoce a partir del año 374 hasta el 900 después de Cristo, y cuando más o menos se extingue o empieza a decaer el Tiwanaku, el año 1200, o mejor dicho, después de Cristo. El año 1200 después de Cristo, Tiwanaku se extingue. Pero ahora este término extinguir hay que tratarlo, hay que considerarlo, porque sobre la desaparición de Tiwanaku, me refiero de su población, se dice mucho, se habla mucho, incluso se especula bastante, a tal punto que incluso se ha exagerado en decir que Tiwanaku es una ciudad, o bueno, tenían pobladores de otro planeta, incluso versiones descabelladas. La teoría más aceptada hasta acá es que Tiwanaku entra en decadencia gracias o producto de una sequía. ¿Ya? Se dice que estos años, el año 1100, 1200 más o menos, o antes de 1200, se produce una fuerte sequía a tal punto que Tiwanaku no tenía, o sea, ya no era fructífero esas tierras. Y todos sus pobladores se ven obligados a abandonar su ciudad y buscarse la vida, como se dice vulgarmente, en lugares más fructíferos. Me refiero a lugares más fructíferos como cabeceras de valle y todo aquello. ¿Ya? Y acá los adelanto al siguiente periodo. Una vez que se expanden sus pobladores, cada poblador o cada familia más o menos va a ir creando su propia cultura, que van a llegar a denominarse los señoríos, que son los señoríos aymaras. ¿Ya? Entonces, hasta acá sería una síntesis de la cultura tihuanacota y vamos a pasar a lo que son los señoríos aymaras. Les decía que se dice, o la versión más aceptada, es que Tiwanaku desaparece producto de una fuerte sequía, en donde sus pobladores se ven obligados a abandonar y buscar nuevas tierras. Y en sus pantallas ustedes pueden observar que los señoríos aymaras, que serían descendientes de los tiwanacotas, llegan a formar sus pequeños grupos en distintos lugares de Bolivia, incluso Perú. ¿Ya? Mira, podemos ver ahí parte del departamento de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, incluso. Luego, algunos ya igual continuaban en la orilla del lago Titicaca y todo eso. ¿Ya? ¿Cuándo los señoríos aymaras empiezan a surgir? Nos dice que surgen más o menos el año 1000 después de Cristo, entre 1350 después de Cristo. ¿Ya?
La característica de esas culturas ya son un factor común con las anteriores, es decir, ya tenían muy bien desarrollado lo que es la ganadería y la agricultura, ¿ya? Y a esto también se complementaba con lo que es la metalurgia. Ya muchas culturas, mejor dicho en este caso, señoríos, ya sabían lo que es la técnica de la fundición. ¿Ya? Ahí pueden observar o hacemos mención a los distintos señoríos aymaras, que son los canchis, los canas, collas, tupacas, los pacajes, carangas, los caracaras, los chichas, chuis y todo eso. Y vamos a estar en los años, bueno, estamos en los años 1300, casi cerca de 1400 más o menos, y van a estar en su esplendor más o menos van a estar esparcidos en todo lo que es el territorio boliviano, sobre todo en la parte occidental, estos señoríos aymaras, pero en Perú, en Cusco, va a surgir una cultura, una pequeña cultura, que son los incas, o el imperio incaico, y después va a llegar a serlo. Y esta cultura va a terminar conquistándoles a estos señoríos aymaras. Entonces, acerca del origen de los incas hay dos leyendas. La primera, que ustedes deben saber muy bien, que es acerca de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y la segunda leyenda nos dice de los cuatro hermanos, ¿ya? Cuatro hermanos con sus cuatro esposas se dirigen. Acá hay un dato interesante. Nos dice que estos cuatro hermanos eran descendientes o eran los collas, es decir, eran parte de un señorío aymara. Y estos van en busca de nuevas tierras o tierras fructíferas y se encuentran con Cusco. Y ahí van a crear y va a surgir lo que es este imperio incaico. ¿Cómo van estas dos leyendas? La primera, lo que les decía Manco Cápac y Mama Ocllo, se dice que son creados por el dios Sol, y estos el dios Sol les entrega una vara de oro, y la orden era donde se sumerja esta vara de oro, fundarían su imperio. Y así estos dos personajes, Manco Cápac y Mama Ocllo, con esa orden van en busca de la tierra más o menos, y van por el aire. Ya se dice, la leyenda nos cuenta que estas dos personas sabían volar. Es así que van volando y de pronto, cuando están a la altura de Cusco, la vara de oro se sumerge y ahí se crea más o menos lo que es el imperio incaico. Obviamente todo esto lo estoy contando de manera súper resumida. Ahora, la otra leyenda nos dice de los cuatro hermanos, que serían o pertenecerían a los señoríos los collas e irían en busca de tierras fructíferas por toda la crisis que les decía en Tiwanaku. Y en el camino se dice que uno de los cuatro hermanos era el más fortachón, el más fuerte, el que quizás causaba miedo. Es así que los otros tres que se sentían débil ante él deciden encerrarlo en una cueva y lo dejan ahí, ¿ya? Y de pronto, obviamente, él muere ahí encerrado en esa cueva. Y se van los otros tres hermanos con las cuatro esposas y se topan en el camino con una estatua de piedra. Se topan con una estatua de piedra y uno de los hermanos se hace la burla de esta estatua hasta a tal punto que se dice que queda petrificado. Y el otro también se hace la burla y también queda petrificado. Entonces solo quedaría un hermano. Y ese un hermano sería Manco Cápac y llegaría a fundar lo que es en Cusco el imperio incaico. Ya entonces, de manera súper resumida, les cuento sobre más o menos las dos versiones o las dos leyendas para asemejar el origen de los incas. ¿Cómo estaban organizados el imperio incaico? Obviamente, para conocer el imperio incaico es bastante grande, bastante largo, y lo vamos a sintetizar de esta manera. Estaba organizado por cuatro suyos, el famoso Tahuantinsuyo. Tawa, que es cuatro en quechua, y suyo son las ubicaciones, más o menos. ¿Ya? En lo que sería el Chinchasuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. ¿Ya? Collasuyo, que sería parte de lo que es actualmente Bolivia, y un poco del Antisuyo. Entonces, estos cuatro suyos tenían un centro que es Cusco,
que es considerado ombligo del mundo, ¿ya? En quechua. Y organización social, ¿cómo estaba organizado socialmente? Ya era obviamente, ahí pueden observar para que conozcan una pirámide en donde en la cabeza estaba el Inca, el rey Inca. Luego estaba la realeza, luego estaba la nobleza y por último el pueblo. ¿Ya? Más o menos esa era la característica principal del imperio incaico. El Zapa Inca, que sería el rey Inca, como les decía, la nobleza era la familia real, es decir, la familia del Inca, también era parte de aquello, lo que es la familia principal de la autoridad local, es decir, las principales autoridades que los rodeaban al Inca. Y en segundo nivel, mejor dicho, estaban el ejército o las esposas de los incas, o mejor dicho, del Inca. Luego estaban los mitimayos, los yanaconas, todo aquello. Ya está en el nivel del... Ahí les he puesto un listado de los reyes incas. El primer inca que llegaría a ser Manco Cápac, lo que les decía, luego Sinchizoca, Yoquiyupanqui, Maita Capac, y así sucesivamente. El imperio incaico tendría en total 16 reyes incas. Vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a aterrizar en el año 1300, perdón, 1450 aproximadamente, 1400, donde va a gobernar el rey inca, va a ser Huayna Capac. Huayna Capac va a tener dos hijos, el hijo mayor va a ser Huáscar y el hijo menor va a ser Atahualpa. Ya, obviamente tenían más hijos, pero los dos mayores eran estos. Huáscar, que era el mayor, insisto, que naturalmente a él le correspondía lo que es el poder, pero Atahualpa va a poner, como decimos vulgarmente, peros a, a esa idea, ¿ya? ¿Por qué, ¿Por qué necesariamente tenían que traspasar a su hijo? Porque tengan en cuenta que el mando en este entonces era vitalicio y era por consanguineidad. Es decir, si yo era el rey, entonces si yo alguna vez muero, el que me suceda tendría que ser hijo. Ya entonces era de esa manera. Es así que Huayna Capac, el rey Inca, nos dice que la historia que cuando él se encontraba ya cansado y sobre todo enfermo, tenía que tomar la decisión de a quién dejar el poder. Es así que él toma la decisión de dejarlo a Huáscar, pero Atahualpa no está de acuerdo con esa decisión. Es así que eh, va, va a llegar o va a empezar el confrontamiento, ya, a tal punto que Huayna Capac se va a ver obligado a intervenir y decir, bueno, Huáscar, tú hazte cargo de lo que corresponde como el rey Inca y tú, Atahualpa, va a estar a cargo de las fuerzas del ejército. Y Atahualpa no se convence con esto y dice, no, pero yo quiero ser el rey. Es decir, no se anda con pequeñeces, como decimos. ¿No? Él quiere el poder absoluto. Es así que la pelea no se va a zanjar. Y a pesar de los intentos, va a morir Huayna Capac. Y así, sin subsanar. Y la pelea se va a desatar y se va a enfrascar en una pelea a muerte, en donde Atahualpa va a declarar la guerra a su hermano. Y en plena confrontación, estamos hablando del año 1532, eh, ya los españoles sabían de que había un imperio acá en Sudamérica, ya sabían de los incas. Se dice que desde el año 1528 los españoles ya estaban en las orillas del lago, mejor dicho, del Océano Pacífico, e incluso ya tenían mensajeros para intercambiar o espías para tener información sobre los incas. Es así que los españoles llegan en medio de esta ruptura de poder, ¿ya? En esta ingobernabilidad, podemos decir. Ya van a llegar los españoles, incluso la población se dice que lo ve, es decir, el pueblo inca lo ve a los españoles como los salvadores. Van a decir, al fin alguien va a venir a poner orden a esto. Entonces, todo esto va a facilitar a que el imperio incaico caiga de fácil manera. Bueno,
Y se va a producir este encuentro aquel 15 de noviembre de 1532. Nos dice que llegan o se produce el encuentro entre las 4 y 5 de la tarde, ya, en donde se encuentran en Cajamarca y a Atahualpa, los Francisco Pizarro y el cura Valverde se presentan indicando que quieren, o sea, como que traen la palabra de Dios y todo aquello, y Atahualpa como que se niega a esto e incluso va a hacer un acto de herejía, según la versión que leamos, va a hacer un acto de herejía en donde va a lanzar la Biblia al suelo y esto va a desencadenar una masacre, ¿ya? En donde lo van a capturar a Atahualpa y Atahualpa días posteriores va. Hasta ese entonces, tengan en cuenta que Atahualpa tenía capturados hermanos, es decir, en un lugar, no se sabe con exactitud, pero lo tenía capturado a su hermano Huáscar. Y al ver que los españoles lo capturan a él, da la orden a uno de sus soldados, Atahualpa, para que lo maten a su hermano. Y con ese pretexto, posteriormente a Atahualpa lo van a terminar matándolo en la hoguera. Y antes de matarlo, lo van a bautizar con el nombre Francisco. ¿Ya? Entonces, eso más o menos, hasta ahí sería lo que es, en resumen, en síntesis, lo que es la historia de Bolivia precolonial o prehispánica. Es lo mismo. Ya reitero que empieza con la llegada de los primeros habitantes a América hasta la llegada de los españoles aquel 15 de noviembre de 1532. A partir de acá, ustedes van a recibir un pequeño cuestionario de todo lo que hemos ido avanzando, pero esto va a ser una introducción para que ustedes realicen un trabajo de investigación, ¿ya? Este trabajo de investigación va a ser por grupos, más adelante se les va a ir diciendo la hermenéutica, pero el trabajo que ustedes van a hacer no va a ser necesariamente de lo que ya hemos hablado, sino va a ser de las particularidades que hay, o sea, de lo que todavía no hemos hablado, pero que ya está dentro de este tema. Bueno, jóvenes, entonces esto sería nuestro espacio de exposición de parte mía y a partir de este momento les voy a dar tiempo para que hagan su trabajo grupal.